En el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la media sanción respecto al aumento en las jubilaciones y un nuevo valor en el bono para aquellos jubilados que perciban el haber mínimo. Estamos con Carlos Gallo, ex titular regional de ANSES, que nos va a comentar un poquito del tema. ¿Cómo va, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, sí, entre otros temas que se trataron ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, primero el primer tema, digamos, que tuvo media sanción fue este proyecto de recomposición. Fue un aumento de emergencia para jubilados y pensionados. Sabemos la situación que están atravesando a partir de, principalmente, del ajuste, digamos, que ha hecho el gobierno sobre los jubilados para lograr este superávit fiscal que celebran. Y bueno, uno de los pedidos era la recomposición de los jubilados y bueno, de algunos sectores en la Cámara de Diputados. Había muchos dictámenes. El dictamen de mayoría que logró la media sanción establece recuperar el 7,2% que se había perdido del empalme de la movilidad jubilatoria, recordemos, de la movilidad vieja, a la que sacó por decreto el presidente Javier Milei. Había una pérdida. El primer punto es recuperar ese 7,2%. Y el otro punto importante, digamos, en el caso de los mendocinos, después hay unas cuestiones que son de cajas provinciales que no nos competen a nosotros, pero el otro tema que sí nos compete es el aumento del bono, también un bono de 70.000 pesos que estaba congelado desde el mes de marzo de 2024, ya hace más de un año, y que de haber aumentado ese bono por IPC, que es de la misma, o por inflación, que es de la misma manera que han aumentado las jubilaciones, ese bono ya tendría que ser superior a los 158.000 pesos. El pedido, digamos, lo que establecía este texto es llevarlo a 115.000, ni siquiera el monto que debería haber logrado de mantenerse actualizado. Bueno, y por otro lado, llevarlo a 115.000 pesos y que a partir de ahora sí se actualice también por inflación ese bono. Así que, bueno, media sanción ahora a la espera de lo que suceda en senadores y, bueno, también algunas definiciones que ha anticipado el presidente Javier Milei a través de el jefe de gabinete Guillermo Franco, ¿no? En el caso de que se apruebe la sanción en el Senado, ¿cómo pasaría a ser la jubilación de una persona que cobra la mínima? Bueno, hoy si se aprobara, primero hay que tener en cuenta que se tiene que aprobar, se tiene que reglamentar, así que veremos cuándo se aplicaría, digamos, tal vez julio o agosto. Pero si se aplicara hoy tenemos una jubilación mínima de 304.000 pesos, el aumento del 7,2% serían 21.900 pesos más, así que llevaría la jubilación mínima a 326.000 pesos. A eso habría que sumarle los 115.000 pesos de bono, ¿sí? Estamos hablando que quedaría en 441.600 pesos comparado con los 374.000 pesos que tiene hoy en día la jubilación. Así que sería un aumento de apenas, ni siquiera 70.000 pesos a lo que cobra un jubilado. Estamos hablando de un aumento moderado. Yo decía que recién el bono ni siquiera aumenta, se pide que llegue al valor que debería haber llegado si se hubiese actualizado por inflación. Así que es un aumento muy moderado que así todo costó, digamos, ¿no?, que saliera en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora hay a la espera de qué suceda en el Senado y qué hace después el Ejecutivo. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no?, ajustado la votación así todo. Sí, te escucho. Bueno, Carlos, ¿cómo le va? Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en el mediodía. A ver, dice el presidente que todo es déficit cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cualquier cosa que modifique lo que tiene planeado el gobierno de Javier Milei o los números de la economía que lleva adelante, se va a vetar. Este aumento, ¿qué cree usted? A ver, sí, ¿puede haber alguna señal de esperanza para los jubilados, pensionados de que salga o directamente, si lo aprueba el Senado, va a pagar el costo político el presidente Milei? Bueno, sí, primero que lo que creo es que han habido en otros momentos algunos sectores políticos que han asumido el costo y lo han salvado, digamos, a Milei de tener que tomar esa decisión. Incluso ahora en la votación de ayer, los legisladores Lisandro Niel y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, votaron de manera negativa. Así que, digamos, el tema sigue siendo la discusión. El diputado Massot dio algunas argumentaciones de qué manera podría recaudar el Estado para poder hacer frente al pago de la diferencia. Pero bueno, por otro lado, sabemos también que el gobierno nacional ha ajustado, han caído la cantidad de puestos. El sistema previsional, Sergio, se alimenta de aportes y contribuciones de trabajadores y de algunos recursos tributarios. El ejemplo más simple es el IVA. Bueno, ha caído el consumo, hay
casi 200.000 puestos de trabajo menos, así que se está desfinanciando el sistema previsional. No. Y de la misma manera que el presidente pide que explique de qué manera se va a financiar, habría que preguntarle, cuando eliminó el impuesto país, ¿por qué no dio la explicación de qué manera se iba a recuperar ese dinero? Del 100% que recaudaba el impuesto país, el 70% iba para el ANSES y para el PAMI. Así que hay una política de financiamiento del sistema previsional y la única forma que tiene el gobierno de resolverla es seguir ajustándolo, recortando los haberes jubilatorios y evitando que se jubilen nuevas personas. Por eso también en contra, digamos, ¿no? Y la amenaza con vetar también la moratoria provisional que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, digo, depende, entiendo también, Sergio, sí, de lo complicado que vaya sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí, pero bueno, también esto exige, digamos, que nuestros legisladores nacionales, también el veto que ha anticipado el presidente Javier Milei, también no es definitivo, digamos, depende de que sea sostenido ese veto en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, con una mayoría especial, las 2/3 partes, pero bueno, es un desafío también para diputados y senadores. Guillermo Francos salió justamente a ratificar que lo van a vetar, pero además dijo que ¿qué quieren? Dijo, ¿quieren que aumentemos los impuestos? No sé qué opinión le merece esto, digamos. Bueno, primero lo que sería óptimo es tomar políticas que no generen pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Aportes y contribuciones, principalmente lo que financia al sistema previsional. Bueno, estamos ante una época primero un tanto deshumanizada, diría yo, Noelia, porque la discusión de los jubilados termina siendo una discusión fiscal a la que nos lleva el oficialismo y los aliados. Bueno, por supuesto que en la Argentina y en el mundo los sistemas de reparto asistido como el nuestro se alimentan de aportes y contribuciones y de recursos tributarios. Habría que ver de qué manera se resuelve. El gobierno de Javier Milei, el mismo gobierno que plantea esto, eliminó bienes personales, sí, que es para el 1% de la población más rica de Argentina, pero restituyó impuesto a las ganancias. Entonces, bueno, que restituya el impuesto a los bienes personales que afecta al 1% más rico, y bueno, sí, sería una respuesta. Yo creo que es algo que tiene que evaluar el gobierno nacional. Para algo el pueblo lo eligió como presidente de la nación para resolver. Ahora, que la variable de ajuste en la Argentina sean los jubilados con un haber jubilatorio con bono incluido de 370.000 pesos, me parece que es un tanto injusto después de haberle eliminado el impuesto a los bienes personales. Por otro lado, Noelia, esto es muy regresivo. Quienes dejaron de pagar impuestos a los bienes personales no volcaron su dinero al consumo. El ajuste sobre los trabajadores y principalmente sobre los jubilados termina repercutiendo también. El jubilado que gana menos, consume menos. Si el jubilado consume menos, también vende menos el almacenero. Esto es regresivo para la sociedad y en el medio, su conjunto, salvo, Gallo, digamos, algunos sectores minoritarios. Y en el medio, digo, el tema de los remedios de PAMI. Bueno, ya para ir cerrando, lo dejamos a Martín, la última pregunta. Y le agradecemos estos minutos. Bien, lo último para consultarte, en el día de ayer también se aprobó un nuevo sistema del modelo previsional donde buscan incorporar a 120.000 personas. Rápidamente, ¿qué significaría esto y cuáles son las condiciones para esta nueva moratoria? Bueno, sí, esta moratoria, que es la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, venció el 23 de marzo de este año, lo que establece es una prórroga por 2 años más. Lo que permite esta moratoria previsional es que las personas que llegan a la edad jubilatoria, 60 años las mujeres, 65 los varones en el régimen general, y no tienen los 30 años aportados, puedan hacer un plan de pago para poder acceder al derecho a la jubilación. También muy discutido, por otro lado, el gobierno discute esta moratoria previsional con respecto al financiamiento, después que el gobierno y aliados también aprobaron una moratoria impositiva en la cual condonaron deuda, incluso deudas e intereses, a aquellos que debían aportes y contribuciones a la seguridad social, por otro lado. Entonces, bueno, vuelvo a poner en discusión no el modelo, digamos, no exenciones y beneficios para las grandes fortunas, y nos deja sin posibilidades a la mayoría de los trabajadores, porque esta moratoria viene a atender esta cuestión porque solo en Argentina 2 de cada 10 personas llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte. Así que es una medida reparatoria. Quien trabajó en la informalidad no
no decidió trabajar en negro. Lamentablemente no tuvo los años de aportes y bueno, llega la edad jubilatoria en la cual nuestra Constitución establece que el Estado debe garantizar una jubilación y bueno, estas moratorias han sido medidas reparatorias para poder resolver esto. No, el gobierno no está de acuerdo de resolverlo, pero al mismo tiempo aumenta la informalidad laboral. Así que quienes aspiramos a jubilarnos en algún momento sabemos que el tema ni siquiera se está resolviendo ahora, ¿no? Muy bien. Sí, exactamente. Gracias, Bueno, Carlos. muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. Bueno, Te esta vemos es la en un situación ratito. actual a la espera de lo que decida el Senado. Muchas gracias. Dale. Abrazo grande, hasta luego. Le damos continuidad al tema porque recordamos, esto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Falta todavía la votación del Senado. Ya el gobierno advierte que va a vetar esto si es que se convierte en ley. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Recién se mencionaba a los legisladores por Mendoza, que son 10. Los peronistas votaron a favor, obviamente, de este proyecto. Digo obviamente porque de allí venía la iniciativa. Por otro lado, también acompañó con el voto positivo Julio Cobos, Lourdes Arrieta, mientras que Pamela Verasay y Lisandro Nieri se abstuvieron. Lisandro Nieri, cuando toma la palabra, explica que estaba de acuerdo, sí, con la recomposición de los saberes jubilatorios, pero no con la prórroga de la moratoria. Mientras que libertarios del PRO, en fin, de Mendoza, han votado en contra. Por esto de el equilibrio fiscal, que es el argumento del gobierno. Esto va a pasar a senadores, veremos cómo se da la discusión allí. El gobierno quiere insistir en que es una irresponsabilidad aprobar algo que no tiene recursos como financiarlos. En todo caso, vamos a hacer un repaso sobre exactamente en qué consiste este proyecto en los puntos principales de estas jubilaciones. El proyecto aprobado hasta ahora con sanción solamente de diputados, ¿sí? Es un incremento de 7,2%. ¿De dónde viene ese número? Y del incremento que se pasó por alto en enero del 2024. Entonces, esa sería la compensación. No solo eso, actualizar de una vez por todas el bono, que está congelado también de febrero del año pasado. De febrero del año pasado. Se quedó en 70.000, nunca más se movió. Y llevarlo a 110.000 es la posición de este proyecto. Y además de la prórroga moratoria por 2 años más, es decir, aquellos que no pudieron hacer todos los aportes. Hoy por hoy, la situación es que se pagan 5.700.000 haberes en la República Argentina, de los cuales hay una cantidad que son 3.800.000 sin aportes, o sin aportes completos, que es el doble de aquellos que se aportaron. Aún así, si todo el mundo hubiera aportado, igual los números no darían en el sentido de financiar el sistema previsional así como están las cosas, con un montón de trabajo en negro. Por eso es necesario toda una reforma también laboral, propiciar que haya trabajadores activos, pero con los aportes necesarios. Hoy el 40% de los trabajadores no están registrados. También se piensa en un sistema previsional de fondo, una modificación ya estructural. Eso seguramente será para el año que viene. Una reforma impositiva que también acompañe este tipo de cosas. Cuando hablan de reforma previsional, el gobierno no descarta la posibilidad de volver al modelo de las AFJP, que fracasó en los 90 en la República Argentina. Era muy poquito lo que se capitalizaba, a pesar de los aportes que hacían los trabajadores activos, y se los llevaba todo el sistema de comisiones y demás, ganancias para otros. Bueno, es un tema que seguramente también va a estar en discusión. ¿Qué dice el jefe de gabinete, que esta mañana dio una entrevista, una advertencia, y terminamos con una reflexión? Expresar la sensibilidad con respecto a un sector con quien, a ver, todos sentimos la misma sensibilidad. Lo que pasa es que el Congreso, la Cámara de Diputados en este caso, la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo. Entonces, ¿qué pretende? Dos fines. Uno es ese, demostrarse sensibles ante una situación compleja y difícil, y la otra es tratar de agradar al gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal. Y eso el gobierno no lo va a permitir, porque el objetivo del gobierno en esto es muy claro. El gobierno piensa que la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal. Nosotros vamos a hablar, por supuesto, con los senadores y les vamos a explicar el problema una vez más. Esperamos que lo entiendan, y si no, que nos digan de dónde sacan los fondos. ¿Qué quieren? ¿Que aumentemos impuestos? Esa es la intención. Si nosotros hemos bajado gastos fuertemente y estamos en equilibrio, ¿de dónde sacamos para pagar estos aumentos que ellos pretenden? ¿De dónde sacamos? Bueno, en el proyecto también están los cálculos realizados. Por ejemplo,
redireccionar fondos, los de la CIDE, que se han incrementado de una manera exorbitante, 330.000 millones de pesos. Por otro lado, dicen, también sacan cuentas, que hay un ahorro por esto de que el Fondo Monetario Internacional ha bajado a los países endeudados. En el caso de la Argentina le corresponden 3.500 millones de dólares. Bueno, hacer un rebalanceo, en todo caso, entre lo que se recauda, lo que se gasta, cómo se gasta, sin romper con el equilibrio fiscal. Por allí iría la discusión que seguramente se va a dar en el Senado de la Nación. Si esto se convierte en ley, va a ser vetado, pero el Congreso puede insistir una mayoría especial. Veremos si dan esos números.